Bueno, cuando recibimos de parte del Señor hablar de estos temas, fue mucho antes del fin de semana acontecido, así que evidentemente Dios nos estaba llevando por un camino seguro como siempre. Y hoy podemos juntos declarar lo que la palabra de Dios dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación, no temeré mal alguno. ¿Hay alguien que lo crea esta noche? Sobrepasa todo entendimiento el estar cubiertos por la gracia de Dios y por el poder de Dios. Sobrepasa todo entendimiento. Así que te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigamos a nuestro país y entendamos ampliamente qué es lo que está pasando. Lo que está pasando es un extrabruto ataque del reino de las tinieblas tan solo en 48 horas. Tan solo en 48 horas. Pero la iglesia prevalecerá. Venceremos. Prevaleceremos. Amén. Antes de contarte lo que tengo de parte de Dios para esta jornada de los miedos, te quiero dar una noticia. El próximo mes los encuentros de miércoles pasan a las 19 horas. No es horario de invierno, será un horario permanente. Así que estamos corriéndonos una hora para arriba, Así que a partir de... ¿Qué viene ahora? Septiembre, ¿no? Digo bien, ¿no? Sí, ya uno no sabe bien qué viene. Viene septiembre. A partir del primer miércoles de septiembre, nuestro horario cambia a las 19 horas. Muy bien. Arrancamos con los miedos. Tenemos la placa acá, capítulo 1 de los miedos. Venciendo tus miedos, capítulo 1. Vamos a estar de aquí a lo que queda del mes hablando de los miedos. Hay cantidad de miedos. Los profesionales de la psicología, de la psiquiatría, hablan de que hay una lista de alrededor de más de 7.000 miedos, de manera que no nos va a alcanzar ni el mes para hablar. Pero sí podemos decir, por lo menos para empezar y para juntos poder ir caminando hasta donde Dios nos quiere llevar hoy, puntualmente ahora, en este tiempo, es que los miedos vienen con nosotros. Según cómo alimentes, vas a tener miedos malos o miedos buenos. ¿Pero cómo, pastor? ¿Hay miedos buenos? Sí, como por ejemplo el temor. Yo tengo miedo de cruzar la calle, por eso me cuido cuando cruzo la calle, por ejemplo. Tengo precaución. Si hay un lugar que yo entiendo y todo el mundo sabe que es inseguro, aunque el Señor me cuida, yo tengo que tener precaución, porque el Señor dice que también yo me cuide, porque yo no soy mío, soy de Él. Así que hay miedos buenos, hay miedos malos. Una cosa es tener temor y otra cosa es tener miedo. Los miedos tienen su raíz puntualmente en el jardín del Edén. Antes, mientras no había pecado, no había problemas, no había inseguridades, no había sospechas, no había dudas de nada, no había miedos. Pero desde aquel entonces para acá, los miedos formaron parte de nuestra vida cotidiana. Es muy probable que muchos de ustedes hoy hayan llegado aquí a este lugar con miedos, es muy probable, o miedo a lo que sea. Tenemos miedo a llegar tarde a la cola del banco, tenemos miedo a quedarnos solos, tenemos miedo a perder nuestra economía, tenemos miedo a que no nos entiendan, tenemos miedo a que no nos acepten como somos, tenemos miedos, continuamente miedos. Uno de los problemas más grandes que tenemos frente al miedo es que muchas veces la enfermedad del miedo nos abraza de tal manera que el miedo forma parte de nuestra vida y no está invitado el miedo a vivir entre nosotros. Eso no quiere decir que nada me dé miedo ni nada te dé miedo, no. Como te decía anteriormente, hay patrones, hay cuestiones que hacen que nosotros tengamos prevención. Pero hay una estrategia puntual del reino de las tinieblas que es precisamente esa, que perdamos inseguridad. Donde hay miedos hay ansiedad.
Y donde hay ansiedad hay inseguridad y por supuesto falta de fe. Tenemos miedo a que nos hagan un juicio, miedo a la enfermedad, miedo a quedar últimos, como te decía, en la cola del banco. Tenemos miedo a perder los ahorros. Tenemos miedo a ese bultito que nos salió en la espalda o en el pecho. Empezamos a tener dudas, sospechas. Tenemos miedo a lo que piensan de nosotros y muchas veces asumimos un rol delante de los demás que no es el rol, que no es, ni siquiera es la manera de ser que tenemos, pero asumimos otra manera de ser para ser aceptados, porque como te decía antes, tenemos miedo a no ser aceptados. Tenemos miedo a un par de vecinos nuevos que vinieron al barrio, tipos raros. Nosotros estamos en esa. Pero no tenemos miedo. Pero normalmente solemos tener miedo, nos generamos inseguridad. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Son raros. Entran, salen, no hablan con nadie. No nos dan tranquilidad. El miedo, para los que están escribiendo, te encierra en una cárcel y no podés salir nunca más. El miedo no logra otra cosa que meterte, como te decía antes, inseguridad y ansiedad. No te permite ser feliz. A ver, me gustaría que lo anoten con flúor. No te permite ser feliz. El miedo nos saca de contexto, no nos ayuda a enfrentar ningún tipo de situación, ni ningún tipo de circunstancia complicada, ninguna tormenta de nuestra vida. Lo que hace es que no entendamos la tormenta que estamos enfrentando o el tiempo o la situación difícil que estamos enfrentando. Un primer punto que quería tratar con vos esta tarde tiene que ver con un día sin miedos. ¿Qué sería de nosotros? A ver, ponete a pensar, ¿qué sería de tu vida un día entero sin ningún tipo de miedos? ¿Qué sería? Y vos me podés decir, pastor, sería un día feliz. Pero muchas veces no nos damos cuenta que enfrentamos el día a día plagados, llenos de miedos. Aún siendo hijos de Dios y aún siendo hijas de Dios, a veces estamos tan acostumbrados al miedo. Por ejemplo, la inseguridad. ¿Qué es lo que el reino de las tinieblas quiere con el tema de la inseguridad? Claro, no dice que no cierres, no cierres con llave tu casa porque Dios te cuida. No, a ver, pará. Una cosa, tenemos que entender el momento que estamos viviendo. O sea, Dios me cuida, pero yo tengo que hacer mi trabajo también. Eso no quiere decir que yo suplante el trabajo de Dios. Dios me está pidiendo, Dios me pide que yo sea sabio, coherente, entendidos en sus tiempos. Si estoy viviendo un tiempo de llorar, necesito llorar, no puedo reírme en el tiempo de llorar. El punto central es que nosotros necesitamos entender qué sería de nuestra vida un día sin miedos. Por ejemplo, ponete a pensar en los miedos más comunes que tenés. Los miedos más comunes que tenés normalmente se convierten en parte de nuestro carácter o de nuestro temperamento. Solemos decir, yo soy así. No, no sos así, el miedo te hizo así. El miedo a eso o aquello es lo que te hizo así. No es que vos sos así, yo soy muy ansioso. No, en realidad, seguramente tenés problemas de ansiedad porque en definitiva lo que vos tenés es miedo. Quien sufre una ansiedad, en realidad, yo siempre digo que la ansiedad es la hija menor del miedo. Porque la ansiedad es la efectividad de la falta de fe. Donde hay ansiedad, no hay fe. O sea, donde hay ansiedad, la persona ansiosa es una persona que está cultivando otro tipo de miedos. Por ejemplo, la falta de fe o no creer que Dios te va a proveer es un miedo constante. Y se convierte en parte de nuestro carácter. Muchas veces, y en la mayoría de los casos, aun cuando uno está trabajando con este tipo de cosas en el consultorio pastoral, los miedos forman una parte importante de nuestra vida y no los atacamos. Por eso estamos hablando de vencer a los miedos. No va a bajar un ángel acá a sacarte el miedo. Lo que sí va a pasar entre nosotros en este tiempo es que el Espíritu Santo de Dios nos va a enseñar, te va a enseñar a ganarle a los miedos. Un día sin miedo sería uno de los días más felices de nuestra vida. Un día sin miedo, por ejemplo, a la tragedia, al rechazo. Mire, donde hay miedos, como te decía, hay ansiedad, pero también hay control. Una persona que tiene miedos dejó de darle el control a Dios y empieza a controlarlo él. Empieza a controlarlo a ella.
Nos hacemos esclavos del control, creemos que nosotros controlando las cosas las vamos a llevar mejor, las vamos a caminar mejor. Y cuando se nos escapa el control, ahora vamos a ver un poquito más de eso, cuando perdemos el control, aparece una vida aterradora entre nosotros. Lo que el reino de las tinieblas busca con el miedo es frizarte, congelarte. Si hay una expresión más práctica para explicar qué es lo que el diablo busca con los miedos, es esa: frizarte, inmovilizarte, anestesiarte. El diablo quiere que seas un zombie, una persona llena, plagada de miedos, y encima que esos miedos se incorporen a la actividad mental y a la actividad espiritual, como te decía antes, haciéndonos creer que así somos. No, no somos así. Dios nos hizo de otra manera y Dios quiere que recuperemos la manera en la que Dios nos hizo. Y una de las grandes maneras es vencerle a los miedos. Miedo al futuro, miedo a qué va a pasar ahora, qué va a pasar con la economía, qué va a pasar con mi economía. ¿Y si me quedo sin trabajo? Miedo a lo que veo y miedo a lo que no veo. Vivimos rodeados de miedos. Y uno de los problemas más grandes de nuestra vida para enfrentarla a la vida y para vivir una vida cristiana, aún en medio de las situaciones feliz, en medio de las situaciones difíciles feliz, el desafío que nosotros tenemos y el desafío al que estamos siendo llamados es a empezar, no tan solo a vencer el miedo, sino a aprender a vivir un día sin miedos. Porque si aprendemos a vivir un día sin miedos, es muy probable que aprendamos a vivir 2 días sin miedos. 3 días sin miedo. Ya estás hablando, pastor, eso es una fortuna. Mira lo que dice Mateo 8, 23, 27. Dice: luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. O sea, Jesús invita a los discípulos, dice otra versión, Jesús invitó a los discípulos a subir a la barca. Esta versión dice: luego subió a la barca Jesús y sus discípulos lo siguieron. No es que los discípulos le dijeron a Jesús: vení, subí a la barca. Es Jesús el que le dice a los discípulos: vení, subí a la barca. De repente, o sea, inesperadamente, de repente, nadie lo esperaba. Todo el mundo iba a hacer un crucero al Caribe. El día estaba lindo. Nadie esperaba que se oscurezca el sol. Nadie dice la palabra. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. O sea, tan fuerte y de repente fue que todos los muchachos quedaron empapados, mojados. Pero Jesús estaba dormido, dice la palabra de Dios, y los discípulos fueron a despertarlo. Pero quisiera pararme un momentito en este de repente. Normalmente todas las situaciones que nos llevan a terminar en miedos es algo que nos pasó alguna vez de repente, que no esperábamos que pase y pasó. Ponete a analizar muchos de los miedos que vos vivís o que vos tenés o los que estás enfrentando y tienen que ver con algo que te sucedió y no querés que te suceda más. Entonces, o lo resolvés con Jesús adentro de la barca. Quiero decirte que si el Señor Jesús te llama a la barca, te vas a mojar, o sea, tormenta va a haber. Ahora, están acá, ¿no? ¿Se entiende, no? O sea, que si Jesús te llama a la barca y vos subís, no esquivamos la tormenta va a estar. O sea, te vas a mojar, nos vamos a mojar. Por eso es importante entender el principio espiritual que la palabra de Dios nos está enseñando acá. En ningún momento la palabra de Dios nos está diciendo: si subís a la barca va a estar todo lindo, vamos a hacer un crucero maravilloso, vamos a vivir una tarde y un día hermosísimo y encima cuando lleguemos vamos a comer pescado a la parrilla. No, de repente, normalmente. ¿Por qué de repente? Porque lo que pasó ese momento en el lago, en el mar, lo que pasó en ese momento en Israel fue un ataque del reino de las tinieblas. Ustedes saben que todo lo que sea tormentoso no es de Dios. Todo lo que sea tormentoso viene de parte del enemigo. Por eso con el Señor en la barca,
Lo mejor que le pudo haber pasado a los discípulos es que se mojaran, porque básicamente lo que les pasó es que se mojaron nada más. Dice la palabra de Dios que los muchachos se llenaron de miedo, se llenaron de terror. ¿Y cómo no? A ver, pero es lógico que tengan miedo, ¿no? Pregunto, ¿es lógico que tengan miedo? Es sabido que tengan miedo. De repente aparecieron unas olas, una movida, un viento, que el mar cubrió toda la barca y los mojó a todos. Es lógico, es lo mismo que si yo fuera en un ascensor con el pastor Barone. Estamos en el ascensor y vamos yendo para el piso 10 y en el piso 8 se cortan todos los cables del ascensor y nos venimos para abajo. Y a mí me agarra un terror bárbaro, porque claro, Barone está gordo, no yo. Y se viene cayendo el ascensor y Gustavo me dice, pero pastor, ¿qué te pasa? ¿Por qué tenés miedo? Y estamos por morir. O sea, es lógico tener miedo. Lo que no es lógico y de lo que Dios nos quiere salvar es vivir con el miedo. Porque continuamente vamos a enfrentar tormentas. Continuamente vamos a enfrentar tormentas. Claro, en medio de esta cuestión, los muchachos estaban ahí tremendamente complicados. Cuenta la palabra de Dios que los más o menos, o los historiadores de la palabra, que los que más o menos tenían experiencia en barco y pesca eran Juan y Pedro. Los tipos se pusieron a laborar como para que el barco o la barca no se hunda, pero el resto de los muchachos no sabía nada, absolutamente nada de lo que estaba pasando. Los tipos subieron al barco o al bote porque Jesús los invitó a subir y de repente apareció una tormenta. Claro, hay pánico, hay miedo. Y una de las preguntas que el Señor Jesús le hace en medio de la cuestión es como la que me diría Gustavo en medio que nos estamos cayendo del piso 8 a planta baja en un ascensor. ¿Por qué tenés miedo? Jesús le pregunta a los discípulos, pero ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? ¿De qué tienen miedo? Es tan fuerte el punto que los discípulos llegan a decir, pero Señor, ¿no te das cuenta? ¿No te das cuenta de lo que está pasando? ¿Cómo nos preguntás de qué tenemos miedo? Se supone, como te decía, que es lógico enfrentar el miedo en medio de una realidad insostenible, como puede ser de repente una tormenta. Ahora, es importante reflexionar juntos ahora en lo siguiente. Necesitamos entender esto, que cada hijo de Dios ha sido invitado a la barca y que el estar en la barca no va a impedirnos en el resto de nuestra vida que no tengamos situaciones difíciles, que no enfrentemos situaciones difíciles. Lo que el Señor Jesús dice es, tranquilo, tranquila, la tormenta va a pasar, pero yo estoy en la barca. La palabra cuenta que el Señor Jesús estaba durmiendo, por eso dice que los discípulos fueron a despertarlo y dijeron, Señor, ¿no te das cuenta de lo que está pasando? O sea, ¿te importa un cuerno lo que está pasando? Vos te pones a dormir, ahora te pones a dormir. Como si Jesús no tuviera el control. La gran lección que los muchachos aprendieron es entender que en medio de la tempestad, donde Él tiene el control, donde Él gobierna, vale la pena mojarse un rato, nada más. Lo que no tenemos que hacer es ahogarnos en un agua y en un mar que no es el proyecto de Dios. Dios no quiere que te ahogues en los miedos, Dios quiere que aprendamos a navegar sobre los miedos. Por eso necesitamos vencerlos. Vencer un miedo en el nombre de Jesús o vencer un miedo en el temor de Dios está relacionado con una victoria permanente. No tiene que ver con tu carácter, transforma tu carácter, moldea tu carácter, maldice tu carácter si no entregas tus miedos al Señor. Necesitamos renunciar a eso. ¿Saben por qué? Porque los miedos se convierten en un Dios en nuestra vida. No, yo no puedo, es imposible. No, yo no puedo. Nos criamos con esto. Mi mamá nos crió teniéndole miedo al abuelo, por ejemplo. ¿Cuántos miedos? Necesitamos darnos cuenta y ponernos en marcha en esta realidad. A ver, Jesús te invita a la barca. Necesitamos relajarnos. Necesitamos relajarnos y necesitamos entender el tiempo que estamos viviendo. No podemos convivir con los miedos nos consumen. Los miedos te transforman en la persona que no querés que seas. Por ejemplo, fíjate lo que pasó en el barco. Dice la palabra de Dios que los muchachos les salieron
de carácter. Porque cuando nosotros estamos enfrentando tormentas y los miedos aparecen en nuestra vida, nos transformamos, nos enojamos con Dios. Decimos, pero ¿qué pasará? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Por qué te pones a dormir? ¿Qué estás haciendo durmiendo? ¿Qué no te importa lo que nos está pasando? No te importa lo que nos está pasando. Aparece el verdadero carácter nuestro. En medio de los miedos aparece tu verdadero carácter, aparece mi verdadero carácter. Pasó con la hermana de Lázaro. Si hubieras estado acá, mi hermano no se hubiera muerto. En medio de los miedos aparece nuestro verdadero carácter, aparece lo que somos realmente. Por eso necesitamos entender que el primer trabajo para eliminar los miedos tiene que ver con nuestra vida interior. El lugar que ocupe el Espíritu Santo en tu vida es el lugar que le va a quitar a los miedos de tu vida. Hola, ¿hay alguien que crea esto hoy acá? ¿Vos me entendés lo que te estoy diciendo? El problema es qué lugar ocupa en tu vida tus miedos. Ahora vos me decís, pero pastor, es real. Pero yo tengo miedos reales, porque hay miedos reales y miedos irreales. Hay, por ejemplo, un ataque de pánico, es una enfermedad que viene y nace desde un miedo, desde una pérdida del control. Mucha gente, aún mucha gente que yo estoy atendiendo en el consultorio pastoral, vive con ataques de pánico o con apneas de sueño porque no pueden tolerar que no tengan el control, tienen miedo a morirse, entonces no duermen de noche. Prefieren quedarse despiertos por miedo a morirse. Y te estoy hablando aún de hijos de Dios y de hijas de Dios. Miedo al compromiso, miedo a la responsabilidad. Miedo a no equivocarme. Qué injusto que es eso, ¿no? ¿Cuántas veces no hacemos cosas o no tomamos decisiones porque tenemos miedo a equivocarme? Y si me equivoco, ¿y qué ilógico que te vas a equivocar? No sos un robot, sos una mujer, sos un hombre, somos seres humanos. Seguramente que vamos a tener problemas. ¿Cuántos proyectos económicos más de uno de nosotros quiso emprender y no los emprendió por miedo? Y la vida pasó. Y le tenemos miedo a la vida que pasó. Y le tenemos miedo a lo que va a venir. Y en el mientras tanto perdimos un proyecto económico o de lo que sea, lo perdimos por miedo. ¿Cuántas frustraciones, cuántos fracasos? ¿Cuántas veces nosotros no podemos solucionar nuestras relaciones matrimoniales o nuestras relaciones con nuestros familiares por una cuestión de miedo? Miedo a lo que me va a decir. Tengo miedo que me diga esto, que justo cuando me diga esto le pego un sopapo. Los miedos transforman nuestro carácter y lo nutren de mala alimentación. Nos llenan de insatisfacción, nos llenan, como te decía anteriormente, de ansiedad, pero por sobre todas las cosas nos alejan del Señor, nos hacen enojar al Señor, enojar con el Señor. Por ejemplo, él era un gran siervo de Dios, estaba de misionero en Turquía y resulta que lo ponen preso. ¿Cuánta gente que uno conoce, hijos de Dios, hijas de Dios, que dice, pero si estaba sirviendo a Dios, ¿por qué Dios permitió que lo pongan preso? ¿Y por qué no si el tipo se había subido a la barca con el Señor y pagó el precio? No, el pastor Daniel falleció. ¿Y por qué murió? No, digo, estamos, a ver. Pero si estaba sirviendo al Señor, ¿cómo es que murió? Y le pegaron un tiro, no, lo atropellaron, pero ¿cómo? No es que si sos hijo de Dios, Dios te cuida, pero ¿por qué confundimos todas las cosas? El miedo nos hace deformar la realidad. Nadie que es esclavo de los miedos, y aún un hijo de Dios o una hija de Dios que es esclava de los miedos o esclavo de los miedos, tiene una verdadera formación de la realidad. Lo que es real lo vemos irreal. Lo que es blando lo vemos profundo, lo vemos duro, vemos que está todo en nuestra contra. Ese es otro gran tema. Ese es un gran tema. Todos están en contra nuestro. No hay nadie que nos entienda. Eso nos enferma emocionalmente, espiritualmente, mentalmente. Miedo a que mi esposo no me entienda, miedo a que mi esposa no me entienda, miedo a quedarme sola, miedo a quedarme solo. Yo vengo de una formación, cuando conocí al Señor, en la formación que yo venía, era una formación en la que mi esposa se va a acordar de esto, y si estuviera el pastor Jorge aquí también se va a acordar, donde nos habían hecho creer, o nos enseñaron, mejor dicho, de que si un día se te rompe la heladera, al rato el lavarropas, al rato se quemó el televisor,
algo estás haciendo mal. Estás lejos del Señor, estás pecando. O sea, no se me puede romper la heladera. O sea, yo tengo la culpa de que se me rompa la heladera. Nosotros rompimos 2 con los cortes de luz. 2 heladeras rompimos. Es preferible comprar una casa que comprar 2 heladeras juntas, ¿no? Pero es la verdad de la historia. Los cortes de luz nos llevaron 2 heladeras y un televisor. Y otra cosa más, claro. O sea, yo no puedo evitar eso. ¿Por qué? Porque es un de repente. Los de repente no los podemos evitar, tenemos que enfrentarlos con nuestra confianza en el Señor. Eso no quiere decir que no viva situaciones en las que te tiemblen las piernas. Paremos un poco la mano, estamos hablando de que los miedos son lógicos, pero es ilógico vivir con ellos. No es de bendición, no enriquece vivir con un miedo. Los miedos te atrasan, los miedos te limitan, los miedos te profanan. Y nosotros nos hemos criado mucho tiempo, acá está la pastora, que también conoce de lo que estoy hablando junto con. Nos hemos criado muchos años con miedo a esto. A decir, no. Se murió un familiar o se murió cualquiera cercano a nuestro y algo debes estar haciendo. No. ¿Cuántos miedos generan esas cosas? ¿Por qué? Porque son inseguridades. Nos mantienen con inseguridades. Si hay algo que el enemigo quiere darnos es la capacidad de ser inseguros. Nosotros no podemos estar seguros en el Señor. Él quiere que estemos inseguros en el Señor. ¿Será verdad que Dios te cuida? Eso genera miedos. ¿Será verdad que Dios te cuida? ¿Será verdad que Dios te va a cuidar en todo momento? ¿Será verdad que Dios te va a proveer? ¿Será verdad que Dios en este tiempo de tanta maldición que te quedaste sin trabajo o se te cayó el negocio esta semana, lo que va de esta semana, ¿no? He estado asistiendo a hermanos que tenían emprendimientos y que de repente fueron a su proveedor y el proveedor no les daba la mercadería porque no tenía precio y resulta que el emprendimiento se cae. Eso es una maldición. Y gran parte de mi consejería fue decirle, a ver, es verdad, esto que estás viviendo no es justo vivirlo. Lo que sí es cierto, el Señor está en la barca y te invitó a mojarte un rato. Claro, vos me decís, vos la pintás tan fácil, pastor. Pero hay que estar en la cuestión. Más de muchos años estuvimos en la cuestión. Pero el desafío que todos nosotros tenemos es ganarle al miedo. Hay muchas cosas que son injustas y que vivimos injustamente. Pero Dios está en la barca y Él te invitó a la barca. No es que vos yo no te estoy pidiendo en esta noche que invites al Señor al bote. Lo que te estoy haciendo entender es que Él nos invitó. Y si Él nos invitó, entonces todo está bajo control aún en el peor de nuestros días. Pero esta es la verdad de la historia, ¿eh? La verdad de la milanesa, como se dice. Ahora descubrí otra. Manzana. No sé qué quiere decir, pero ahora te dicen, manzana, qué sé yo lo que dice. No entiendo. Pero bueno, vamos al punto 2. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Así, ¿cuáles son tus miedos? ¿Los tenés identificados? ¿El Espíritu Santo te los vino trayendo mientras estamos hablando? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Qué es lo que tenés que enfrentar? ¿Dónde te estás mojando? Bueno, yo quiero decirte, relájate. No le creas al miedo, créele al Señor que vence los miedos. Claro, Jesús está durmiendo en el bote, cuenta la palabra de Dios. Jesús está durmiendo. Jesús está tranquilo. Frente a la condición humana eso es injustificable, por eso los muchachos se enojan. Pero vamos al segundo punto, Jesús duerme. Jesús duerme y está todo bajo control. Dice Marcos, Jesús mientras tanto estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Los cabezales eran esas bolsas pesadas que ayudaban a mantener el equilibrio de navegación. Le daban peso a la barca para que en medio de la navegación pueda funcionar bien. Dice que estaba durmiendo con su cabeza en un cabezal, o sea que debe haber sido algo bastante grandote. Así que los discípulos lo despertaron, maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Como te decía antes,
Es muy intenso y al mismo tiempo muy interesante esta cuestión. Y quiero insistir en esta realidad, que es la realidad de insistirte en que podemos hacer algo muy poético de Jesús duerme en la barca, pero en realidad lo que quisiera focalizarme es en tu reacción frente a la solución de un miedo. Si hay algo que queremos de parte del Espíritu Santo de Dios en estos miércoles en los que vamos a tratar este tema, es ayudarte a enfrentar los miedos. Es muy probable que no lo puedas hacer hoy todo, pero sí empezar por el primer paso, empezar por el primer camino, romper el límite. Hay mucha gente que tiene miedo de sí mismo. El efecto y la reacción de los discípulos en la barca es un miedo de sí mismo. Ellos creyeron que no le importaba al Señor lo que estaba pasando. No se sintieron atraídos, no se sintieron protegidos. Muchas veces tenemos miedo de nosotros mismos, a cómo reaccionamos, a lo que podamos llegar a decir. Yo siempre digo que nosotros somos nuestro peor enemigo y que nuestro carácter es nuestro peor enemigo. A veces creemos que depender de Dios es solamente caminar en fe. No, no es solamente caminar en fe, es enfrentar la tormenta y mojarnos, empaparnos. Necesitamos ganarle, necesitamos tener victoria sobre esta tempestad. No hay peor cosa que dejarte gobernar por los miedos. Necesitamos entenderlo, necesitamos abrirnos. Es más, estamos dispuestos a ayudarte, pedí ayuda si no puedes vencer tus miedos, pero ¿sabes qué? Tenés que dejar de ser caprichoso, tenés que dejar de ser caprichosa. Porque los miedos, como te dije anteriormente, se convierten en un Dios en nuestra vida. Dependemos de ellos. Dependemos de ellos. Eso nos enferma, nos aleja de Dios. Dudamos de que Dios pueda hacer la obra completa. Sí, yo sé, puedes decir vos, yo sé que Dios hace milagros, pero, ¿cuánta gente uno está atendiendo en el consultorio pastoral? Me ha tocado por tiempo y por años y nos sigue tocando a cada uno de los pastores trabajar y siempre con el mismo tema. Nosotros no podemos vencer a tus miedos, sos vos el que vences a tus miedos. Lo único que yo puedo hacer en esta noche es llevarte a la presencia del trono de Dios y decir, mira, despojate, sentite un invitado, sentite bendecido, sentite bendecida, porque la barca no tan solo fuiste invitado a navegar, sino que esa invitación está bajo control. Necesitamos aprender este control, necesitamos dejar de controlar nosotros esta cosa que todos nosotros tenemos y que tantas veces dije, este pechito argentino, esto que nosotros enfrentamos, ponemos, no, deja, esto lo enfrento yo y resulta que terminamos con un agujero inmenso en medio de la vida, en medio del cuerpo. Cuando la mala noticia viene, la promesa de la palabra de Dios no es que no va a haber malas noticias. Lo que el Señor dice es, va a haber más malas noticias, pero estate en paz, estate tranquilo. Yo estoy en el bote, yo estoy en la barca. Va a haber tormentas, va a haber más malas noticias, pero la declaración profética de la Biblia es, no le vamos a tener miedo a las malas noticias. Miren, no hubo tantas malas noticias en la historia que yo tengo de la vida democrática argentina como de las últimas 48 horas. No hubo tanta bronca generalizada, no hubo tanto enojo nacional como en las últimas 48 horas, no hubo tanta maldición del reino de las tinieblas, no hubo tanta descripción de una realidad totalmente frustrada y atrapada por los miedos, y no hubo tanta frustración de ver aún a los políticos usando el miedo, reino de las tinieblas puro, 100%. Pero ¿saben qué? Nosotros estamos en la barca. Las olas nos están tapando, pero Jesús duerme. Jesús duerme. Hay solución, hay restauración, hay resurrección para nuestra vida. Nosotros necesitamos entender esto. Dejarnos de andar llorando por los rincones y poder consagrarle a Dios nuestra vida sin miedos. Eso no quiere decir que vos no te cuides, no te guardes, no tengas respeto de vos mismo, pero al único que tenemos que tenerle miedo, y un miedo reverencial, un temor de sujeción y de autoridad, es al Señor. No nos va a faltar nada, amados. Dios va a proveer en cada instante de nuestra vida.
No nos va a faltar nada. Mientras la tempestad avanza y nosotros nos mojamos, el control está en el barco, el control está en el bote. Es Jesús que duerme, el Señor duerme. Pero no duerme porque se quedó dormido, porque lo mandaron a dormir. Duerme porque tiene control, por eso tiene autoridad para preguntarle a los discípulos de qué tienen miedo. Y es lo mismo que el Señor nos está preguntando esta noche. ¿De qué tienen miedo? Yo estoy acá. ¿De qué tienen miedo? Yo estoy acá. Yo te voy a proveer, yo te voy a sanar, yo te voy a libertar, yo voy a cuidarte, voy a protegerte, yo voy a darte toda la economía que necesites, yo te voy a proveer. ¿De qué tienen miedo? ¿De qué tienen miedo? Es la gran pregunta esta noche. Y si hay miedos, tenemos que contestar al Señor esta pregunta. Yo tengo miedo de mí mismo, tengo miedo del futuro, tengo miedo a mi esposo, tengo miedo a mi esposa, tengo miedo a mi economía, tengo miedo a quedarme sin trabajo, tengo miedo a que se me venga la factura de la luz, del gas y la tarjeta de crédito. Tengo terror de saber de que a lo mejor no tengo la plata para pagar eso. Pues esta noche, en el nombre de Jesús, no es que vamos a ungir la tarjeta de crédito con aceite. No, la tarjeta la tenés que pagar vos. Pero necesitamos entender que estamos viviendo un tiempo donde el desarrollo de la fe supera los miedos, donde hay amor, no hay miedo. Por eso la exhortación de la palabra de Dios es: déjate amar. Déjate amar por el que está durmiendo, que no está perdiendo tiempo, sino que está dando un mensaje de que Él está en la barca, de que está todo bajo control y que por más grandes que sean las tormentas, es superior a tu diagnóstico. Es superior a esa manchita que te salió en la ceja. Es superior a ese globito que te salió en el pecho o en el brazo. Es superior. Es superior. No nos dejemos ganar por los miedos. Tenemos un llamado a vencer los miedos, tenemos el llamado de parte del Espíritu de Dios a dejarnos, como te decía antes, de llorar por los rincones y de estar atrapados por los miedos y decir: no, yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija del Señor, tengo situaciones difíciles, a veces tengo olas grandes que me empapan, pero el Señor está conmigo. El Señor está conmigo. Nada verdaderamente me va a faltar. El Señor está conmigo, nada me va a faltar. Por eso necesitamos entregar el control. Cuando perdemos el control, aparece el miedo. Necesitamos perder el control. Necesitamos entregar el control. Cuando perdemos el control y los miedos nos atrapan, creemos hasta que Dios tiene un límite, como te decía antes. Creemos que Él puede hacer milagros, pero no tantos. Un hijo de Dios con miedos, una hija de Dios con miedos, tiene una vida milagrosa limitada por lo que cree. Como te decía, creemos que Dios puede hacer milagros, pero no tantos. De este me encargo yo. Necesitamos descontrolarnos para la gloria de Dios. Necesitamos perder el control para la gloria de Dios. Tercer punto, y voy terminando. No tengas miedo. ¿Saben? Jesús hizo en el Nuevo Testamento, o mejor dicho, en los 4 evangelios, en su tiempo de ministerio terrenal, 125 oraciones, de las cuales 80 dice: no tengas miedo. Qué interesante, ¿no? De Génesis a Apocalipsis, la declaración "no tengas miedo" está escrita 365 veces. Hola. Te levantás el lunes, no tengas miedo. De enero a diciembre, 365 veces. La palabra de Dios declara: no tengas miedo. Una declaración de falta de miedo, de poder de Dios, una por día. No tenemos excusas para decir que Dios quiere solucionar mis miedos. 360, podría haber 368, 340, 32, no, 365. Así el Señor, ¿no? Como para que no nos quede dura. 365. Una declaración de no tengas miedo, una exhortación a que no tengas miedo.
365, una por cada día, 365 días del año. La palabra de Dios declara: no tengas miedo, como estuve con tus padres en Egipto, voy a estar contigo. No tengas miedo, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. No tengas miedo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay y yo voy a preparar lugar para ustedes. 365, declaremos juntos en esta noche, amados, vamos a darle una victoria, un golpe en la nuca a tus miedos, porque si nosotros tomamos esa decisión, entonces la gloria de Dios vendrá sobre nosotros y el poder de Dios vendrá sobre tu vida. Necesitas enfrentar tus miedos, necesitas enfrentarlos, no podemos negarnos a eso. Jesús está en la barca, Él te invita a la barca, vení a mojarte un rato que te va a ir bien, te va a ir bien, amén, gloria a Dios. Dios lo hace, Dios lo puede hacer. Hace falta que vos tengas una actitud renovada, una actitud de decisión, de cruzar la línea. No, pero pastor, esto es muy fuerte para mí, esto me duele mucho, me hace mal. No, hace muchos años que vengo con estos miedos, con este miedo. La palabra del Señor esta noche y la experiencia de muchos de los que estamos aquí dice: vamos juntos. Vamos juntos en el nombre de Jesús. Vamos juntos, que no te voy a abandonar. Vamos juntos, que no te voy a excluir. Vamos juntos, no tengas miedo. No tengas miedo. Así que si verdaderamente estás entendiendo esto hoy, yo quería invitarte a pegar un golpe fuerte, fuerte, fuerte. Ahora, vos me decís: pero pastor, ¿de qué se trata ese golpe? Te invito al velorio de tu miedo. Te invito a la muerte de tu miedo o de tus miedos. Es muy probable, estoy casi seguro que haya muchos aquí que tienen miedo a morirse, miedo a la muerte, miedo a lo que vendrá. Es uno de los peores miedos y los miedos más comunes, como no tenemos control del futuro, entonces tenemos miedo a lo que vendrá. Es muy probable que esta noche haya muchos aquí que estén luchando contra el miedo a lo que vendrá. Por ejemplo, un común es: ¿qué será de mis hijos si yo no estoy? O cuando yo no esté, ¿qué será de mis hijos? ¿Qué será de mis hijos? Cuando yo no esté, ¿qué será de ellos? ¿Qué será de ellas? ¿Qué será de mis hijos? La palabra de Dios dice: aunque tu padre y tu madre no estuvieren, el Señor cuidará de ellos. Claro, es muy fácil acomodarlo con la palabra, pero pastor, ayúdame acá. De la manera que tengo para ayudarte es: relájate, levantemos juntos esta noche un pie del acelerador y démosle un buen golpe en la nuca a los miedos. Despojate de tus miedos, de tus inseguridades, de tus frustraciones. Miren, las frustraciones, los fracasos traen miedos. Como no queremos equivocarnos, como pensamos que equivocarnos está mal. No, el problema es cuando nos equivocamos siempre con lo mismo. Equivocarte, te vas a equivocar siempre, siempre te vas a equivocar. La gran ventaja que necesitamos tener y entender es que no nos tenemos que equivocar siempre con lo mismo, porque si nos equivocamos siempre con lo mismo, estamos metidos en círculos viciosos. Los miedos son un círculo vicioso que nos meten en una rueda que después nos cuesta salir gran parte de nuestra vida. Hay gente que se va a la tumba con miedos. Esta no es tu noche. Esta es una noche para despojarnos de nuestros miedos. Así que mira, quien entiende, el que recibió la palabra, que se haga cargo. Hola, ahora te tiro el paquete. El que lo agarra, el que lo toma es el que dice: hoy vengo al velorio de mis miedos. Qué buena imagen la del velorio, ¿no? ¿Te animás a matar tus miedos? Eso no quiere decir que vas a salir de acá y vas a haber vencido tus miedos, no, pero empezaste. O sea,
Mañana yo declaro en el nombre de Jesús que si hoy cruzás la línea, vas a comenzar a vivir los primeros días de 24 horas sin miedo, dependiendo de Dios. Viviendo la vida de todos los días, pero sin miedo. Es una oferta linda, no se puede despreciar. ¿Por qué? Porque gran parte de nuestra amargura está atrapada por nuestros miedos. La propuesta del Señor es: vení al barco, vení al bote, mojate un rato, mojémonos, enfrentemos la tormenta juntos, porque si yo estoy, está todo bajo control. De manera que no te enojes, no me critiques, no me grites, no te enojes conmigo, no creas que no me importás. Supongo que son las cosas que el Señor Jesús hubiera querido dicho cuando los discípulos le dijeron: ¿no te importa? ¿No te importa que nos muramos? No, es que no se van a morir, pero no lo iban a entender si se lo explicaba así. Tenía que empaparlos, tenían que enfrentar la tormenta, tenían que enfrentar el día malo, tenían que enfrentar el golpe del reino de las tinieblas. ¿Para qué? Para poder entender que a fin de cuentas llegaron a donde tenían que llegar. Cuenta la palabra de Dios que dice que después el Señor Jesús se los llevó. Llegaron al otro lado, pasaron la tormenta, pasaron el agua, pasaron las olas, pero también, ¿sabe qué? Pasó que aprendieron de parte de Dios que más vale la pena mojarse en el barco con el Señor que sin el Señor. Así que esta noche, en el nombre de Jesús, vamos a cerrar así. Todos aquellos que digan: Señor, yo te entrego mis miedos. Y si tenés la listita ahí o tenés la listita en la cabeza, mirá, el altar está abierto. Vamos a cerrar así esta noche. El altar está abierto. Y dice: Señor, yo te entrego mis miedos. Te entrego mis inseguridades, te entrego mis ansiedades. Miren, son todas parientes de los miedos, todas. Hijas, hermanos, la inseguridad, la desobediencia, son todas parientes de los miedos. Y esta noche yo te invito en el nombre de Jesús a que le digas: no le tengo miedo a mi enfermedad. No le tengo miedo a mi enfermedad. Estoy enfermo, estoy enferma, pero estoy en la barca. Mi enfermedad hoy es la ola de la tempestad que me está mojando. Hoy es solamente eso, la ola de la tempestad que me está mojando. Pero en el nombre de Jesús me declaro navegando con el Señor en aguas profundas, en medio de la tormenta, y le vamos a dar un golpe duro a tus miedos. Amén. El altar está abierto. El altar está abierto. Si vos estás sintiendo verdaderamente este llamado de Dios y entendés lo que está pasando, pues te bendigo. Te bendigo, bienvenido al velorio de tus miedos esta noche. Él está con nosotros. Aleluya. Gracias, Jesús.